Y quiero el día de hoy pedirle a cada uno de los hermanos o hermanas que estamos casados, que poniéndonos en pie podamos hacer juntos esta lectura. Mateo 19, versículos del 3 al 6. Así que, hermano, hermana, si usted está casado, está casada, hágame favor de ponerse ahí en su lugar sobre sus pies y vamos a leer juntos esta porción de la Escritura. Mateo 19, versículos del 3 al 6. Que ninguno de los que estamos casados se quede sentado, sentada. Vamos a hacer esta lectura unidos y después de hacer esta lectura, hermanos, yo voy a hacerla en otra versión, un poco más actual de la Biblia, para entender aún más el mensaje que Dios habrá de hablarnos en este día. Mateo 19, versículos del 3 al 6. Los que estamos casados hacemos la lectura. La palabra de Dios dice: entonces, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gracias, hermanos. Pueden ocupar sus lugares y permítame hacer esta lectura en otra versión diferente, donde la palabra nos dice: algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. Entonces le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús les respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Cierre sus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias porque podemos alabarte, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, reconociéndote como el único digno, Señor, y merecedor de la alabanza. Gracias, Señor, también porque podemos ahora entrar para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz y sobre todo recibir de ti, Señor, la instrucción para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo con libertad. Ruego, Padre, que este tiempo en el que vamos a estar concentrados en tu mensaje, seas tú, Señor, el que quite delante nuestro cualquier distracción que nos impida, Padre, concentrarnos en ti y en lo que tú habrás de decirnos. Te pedimos, Señor, que nada ni nadie nos distraiga, porque queremos y necesitamos escuchar tu voz. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy, como parte de la serie de predicaciones que hemos como iglesia estado desarrollando acerca de la familia y los principios que Dios ha dejado establecidos en su palabra, quiero que hablemos ahora del matrimonio. Ahora, este mensaje que voy a hablar, pues principalmente es para los que tenemos la bendición dada por Dios de estar casados, pero también para los solteros que algún día quieren o piensan en casarse. Y la idea o el motivo principal que tengo yo, hermanos, es entender cuáles son las exigencias, las demandas que la palabra de Dios hace para que entonces usted y yo podamos tener un matrimonio nivel Dios. Ese es el título del sermón de hoy, un matrimonio nivel Dios. Y no sé, hermanos, cuántos de ustedes están familiarizados con este término, nivel Dios. Pero en el deporte, en muchas de las disciplinas,
se habla acerca de la perfección de una jugada, de la perfección de una disciplina, y los comentaristas, los que hacen los análisis de los deportes, pues dicen, no, es que ese fue un gol nivel Dios, no es que ese fue un clavado nivel Dios, es que eso fue perfecto, dando a entender que es algo asombroso, algo que es especial, como nuestro Dios, que es perfecto, que es asombroso, que es especial. Y yo quiero que veamos cómo es un matrimonio nivel Dios. Y quiero empezar diciendo, hermano, que hay en la actualidad tanto creyentes como no creyentes que dicen que el matrimonio está pasado de moda. ¿Ha escuchado usted a personas con ese pensamiento? El matrimonio es algo obsoleto. Es algo que quedó en la historia, es algo que era pues en los 50, 60, 70 y si bien nos va, pues es algo del siglo pasado, 80, 90. Pero en la actualidad ya el matrimonio pasó de moda. Y hoy en día hay muchos hombres y mujeres cristianos que viven como si fueran una pareja, pero sin estar casados, sin estar en matrimonio. Y la cuestión preocupante, hermanos, para nosotros es que hay muchos creyentes que poco a poco, incluso iglesias, que están dejando entrar esa filosofía, ese pensamiento. Y ya la sociedad nos hizo favor de ponerle título a esa unión. No, es que eso es concubinato. No, es que eso es unión libre. Pero hermanos, lo que es rebeldía, es desobediencia. Y a la par eso es pecado. La Biblia nos dice que Dios diseñó el matrimonio y es un milagro, porque es una intervención de Dios para cubrir una necesidad del hombre. Pero la cuestión preocupante es que hay muchos creyentes, muchas iglesias que dejan entrar algo que va contra el diseño divino de nuestro Dios. Ahora hay otro tipo de personas que se casan, pero para divorciarse. Se casan, están contentos, contentas, 1 mes, 2 meses, 1 año, si bien va, pero en la primera pelea o discusión, la solución que toman es, pues nos divorciamos. Y tú con tus cosas por allá y yo con las mías por acá y nos olvidamos nosotros. Se casan temporalmente, ya sea por razones inadecuadas, pero con la esperanza de que si las cosas no funcionan, pues hay una solución, hay un atajo para resolver ese problema, el divorcio. Lo cual, hermanos, nos hace preguntarnos en este día, ¿le salió mal a Dios el matrimonio? ¿Se equivocó el Señor con sus planes? ¿Es verdad que ya pasó de moda el matrimonio? ¿Es verdad que ya es algo obsoleto? En este pasaje, hermanos, ahí en Mateo vemos que estas eran las dudas que tenían las personas en el tiempo también de Jesús. Y los fariseos que se la pasaban cuestionando e intentando hacer caer a Jesús, pues lo cuestionan. Pero luego vemos a los mismos discípulos, a los seguidores cercanos, también preguntar a Jesús acerca de ese tema. El matrimonio, hermanos, es un milagro. El matrimonio es una intervención divina. Si usted recuerda en su memoria el Génesis, ha tenido la oportunidad de leer el capítulo 1 y capítulo 2, vemos cómo Dios creó en la creación, todo lo que conocemos, y una vez que terminaba esa creación decía unas palabras que se repiten en todo el pasaje. Y vio Dios que era bueno. Y creó el cielo y vio Dios que era bueno. Y creó los animales y vio Dios que era bueno. Pero entonces crea al hombre, crea a Adán. Y después de crearlo lo observa y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces interviene Dios, hace un milagro, forma a Eva y se la entrega a Adán para que juntos entonces formen esta institución del matrimonio. Y con el matrimonio, hermanos, hay ciertas demandas, ciertas exigencias que yo quiero que el día de hoy usted y yo las conozcamos para poderlas aplicar en nuestra vida matrimonial, ya sea presente o futura. Entonces vamos a ver algunas exigencias para que usted y yo tengamos un matrimonio nivel Dios. La primera exigencia, hermanos, el matrimonio exige un fundamento. No es para piratas.
Hay un diseño original establecido por Dios desde el principio. Y usted y yo, si no lo estamos viviendo, entonces estamos teniendo un matrimonio pirata, de mala calidad, que tarde o temprano se va a romper, porque las cosas piratas pues no son de calidad. Fíjese lo que dice Mateo 19, verso 4. Está también ahí en la pantalla. Dice: Jesús les respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. El matrimonio nivel Dios exige un fundamento, y el fundamento es Dios. Cuando Jesús, hermanos, responde al cuestionamiento de los fariseos, los lleva al origen y les describe el diseño original que Dios dio al matrimonio, a la institución que Él mismo formó. Y entonces entendemos de esa respuesta que si tú y yo no vivimos de acuerdo con los fundamentos de Dios, podemos estar viviendo, hermanos, un matrimonio pirata, un matrimonio falso. No sé cuántos de ustedes, hermanos, recuerdan, allá por 2005, 2010 salió un comercial muy popular acerca de unas niñas que su papá llegaba con unas películas que había comprado en el mercado, en el tianguis, y entonces iban a ver, según ellas, pues una película, no sé, de Barbie, una película de princesas, y entonces ponen la película y sale el hombre araña. Y las amiguitas de las niñas les dicen: ay, es que tienes un papá pirata. Y muchos de nosotros, hermanos, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, estamos viviendo con ideas o fundamentos falsos que a la par nos hacen vivir pues como piratas de mala calidad. Ese es el problema, hermanos, de muchos hogares el día de hoy, que no vivimos de acuerdo con los fundamentos del Señor. Y entonces tenemos un matrimonio de mala calidad, un matrimonio que pierde su brillo, un matrimonio que se rompe fácilmente con cualquier prueba o problema, porque nuestro matrimonio no tiene el fundamento original y es un matrimonio pirata. Ese es el problema, hermanos. Nos alejamos de la enseñanza bíblica. Vivimos una mala copia de la vida que Dios tiene para nosotros, del matrimonio que Dios ha diseñado. Y esa acción, hermanos, nos hace a usted y a mí perdernos de todas las bendiciones que Dios ha querido dar a nuestro matrimonio. Le voy a decir algo a todos los casados: el matrimonio no es para sufrir. Si usted está sufriendo en su matrimonio, tal vez es porque el fundamento no es Dios, no es su palabra. El matrimonio no es para sufrir, es para ser bendecidos. Se supone, hermanos, y lo digo, se supone que después de que uno se casa es mejor persona. ¿Por qué? Porque ya no estoy solo, tengo una compañera, tengo un compañero, y eso me hace esforzarme por ser mejor. Se supone que uno cuando se casa tiene que ser más feliz, más dichoso. Pero hay algunos que se casan y aunque tienen compañía, pues se sienten sin gracia, sin chiste, sin chispa. Y puede ser que sea porque su fundamento no es el original. El problema, hermanos, entonces no es Dios, sino nuestra desobediencia. El problema es nuestra rebeldía, hermanos, para aceptar la voluntad del Señor y sus principios que ha dejado claros en su palabra. Cada una, hermanos, de estas demandas o exigencias tiene un desafío para cada uno de los matrimonios. Y yo voy a leer ese desafío, ese reto. Y matrimonios, si están de acuerdo, por favor, exprésenlo con un amén. Varones, les doy el consejo, les conviene decir amén, para que al rato lleguen y la comida esté caliente, para que al rato lleguen y a lo mejor un masaje hasta se gana, no sé. Pero ponga atención, y si siente convicción con eso, usted responda con un amén. Primer desafío, hermanos, reconozcamos, matrimonios, reconozcamos que hay una manera correcta de ser esposos, ser familia. Hay una forma correcta y probablemente esa forma no es la que estamos viviendo. Hoy entonces, matrimonios, tomemos la decisión de vivir el plan original de Dios. Amén. Tomemos esa decisión y entonces la bendición de Dios llegará a nuestra vida
a nuestro matrimonio, a nuestra familia y a nuestra iglesia. La segunda demanda, hermanos, el matrimonio exige entrega, no es para miserables. Mateo 19, verso 5 nos dice, por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Y entonces los dos vivirán como si fueran una sola persona. El matrimonio nivel Dios exige entrega, no es para miserables. Observen su Biblia, hermanos, este pasaje, Mateo 19, 5. Aparecen varios verbos y todos los que aparecen ahí son verbos activos. O sea que nos dan a entender que usted y yo debemos realizar acciones deliberadas. El matrimonio no puede adoptar una actitud pasiva, una actitud tranquila, porque demanda entrega de ambas partes. Definitivamente, hermanos, estoy convencido por el pasaje que el matrimonio no es para egoístas, que solo piensan recibir y no dar. Hay gente, hermanos, y lo digo tal cual, a la que el matrimonio les queda demasiado grande. Les queda demasiado grande porque lamentablemente son miserables. No quieren dar, solo quieren que recibir, que otros les den, que otros les atiendan, que otros suplan. No quieren hacer un esfuerzo y menos están dispuestos a hacer un sacrificio por su pareja, lo cual demuestra que esas personas pues necesitan cambiar esa actitud. ¿Para qué? Para que su matrimonio y su familia sea una familia acorde al diseño que Dios desde el comienzo, en el principio, allá en Génesis, había planeado para cada uno de nosotros. Solteros, jóvenes en edad casadera, que hay varios aquí, necesitan revisar si están dispuestos a mostrar una actitud de entrega, una actitud de dar. Para recibir somos muy buenos, pero para dar, ¿qué tal? Solteros, si no están dispuestos a vivir una vida de entrega en el matrimonio, se los digo con todo el amor, mejor no se casen, porque van a fastidiarle la vida a otra persona. El matrimonio exige una entrega. Y hermanos, esa entrega es todos los días, todo el tiempo y toda la vida. Usted y yo no podemos decir, ay, es que yo ya me entregué 5, 10, 15, 20 años, pues ya. El Señor espera que sea una entrega constante, donde cada uno, hombre y mujer, estén dispuestos a dar, a entregar, a sacrificar. El desafío, hermanos, matrimonios, para ser un matrimonio nivel Dios, aceptemos que para ser matrimonios debemos dar, debemos entregar, debemos sacrificar. Así que matrimonios, si están de acuerdo, digan un amén. Tomemos la decisión de hacer lo que nos toca. ¿Está de acuerdo? Hombres, hagamos y cumplamos nuestro rol. Y mujeres, hagan y cumplan también su rol. Y si eso hacemos, nuestro matrimonio va a ser un matrimonio al nivel de Dios. La tercera demanda, el matrimonio exige obediencia. No es para soberbios, no es para orgullosos, no es para prepotentes. Mateo 19, verso 6 nos dice, de esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Este pasaje, hermanos, nos reafirma el plan que Dios tiene para el matrimonio y la forma en que se debe desarrollar la relación entre los esposos. Usted y yo no podemos vivir el matrimonio, nuestra relación, a nuestra manera. ¿Y sabe por qué? Porque el matrimonio ni usted ni yo lo creamos, lo creó el Señor. Y Él ha dejado en su palabra el plan y el diseño que usted y yo debemos seguir. Así que necesitamos consultar al Creador y ver el plan establecido para que entonces nuestro matrimonio en realidad sea un matrimonio que funcione. Pero para ello, hermanos, usted y yo debemos dejar de ser necios, de ser orgullosos, prepotentes, soberbios, porque eso, la palabra lo dice, nos lleva al fracaso. Y a lo mejor algunos matrimonios aquí
estamos siendo soberbios. El esposo, la esposa, estamos siendo necios. Y por eso es que nuestro matrimonio está fracasando. Necesitamos mostrar obediencia. El matrimonio exige que usted y yo nos sometamos a la voluntad de nuestro Señor. El Señor anhela, hermanos, que nuestro matrimonio sea un matrimonio feliz, pleno, alegre. Pero para ello pide obediencia. Exige que usted y yo acatemos su voluntad por completo. Hoy en día tal vez su matrimonio esté enfrentando problemas, pruebas, está enfrentando lucha con el pecado porque tal vez no ha consultado al Señor y ha sido necio. Y en lugar de ir al Señor y decirle a la palabra, aconséjame, pues estamos buscando al vecino, a la comadre, al compadre, al jefe, al compañero de trabajo. Y sus consejos, pues son consejos humanos, que muchas veces, en lugar de mejorar, empeoran la situación. Si realmente queremos que nuestra familia, hermanos casados, sea bendecida, debemos empezar a obedecer a nuestro Señor, sujetarnos a su plan, para que entonces nuestro matrimonio pueda ser un matrimonio al nivel de Dios. Y para ello usted y yo debemos dejar costumbres. No es que en mi casa así lo hacíamos, es que mis papás así lo hicieron. Pues a lo mejor sus papás estaban equivocados porque no eran obedientes a la voluntad del Señor. Hay que dejar patrones, ideas y cualquier cosa, hermano, que usted identifique que no es útil para su matrimonio. El desafío, hermanos, en cuanto a esta demanda o exigencia, matrimonio, seamos conscientes de que cada uno, el esposo, la esposa, tiene sus propios modelos, patrones, costumbres, pero debemos juntos, hombre y mujer que estamos casados, buscar en la palabra de Dios el modelo divino para el matrimonio. ¿Está de acuerdo, hermano? Busquemos juntos, como esposos, la guía de la palabra. La cuarta demanda, hermanos, el matrimonio exige autenticidad. No es para los fans de la moda. Mateo capítulo 19, verso 7 nos dice, los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? La respuesta de Jesús a esa pregunta está más adelante. Y es una respuesta, hermanos, pues dura, pero a la par real. Dice Jesús, Moisés permitió eso por la dureza de su corazón. No porque ese hubiera sido el plan de Dios, sino porque estaban ustedes tan necios, tan tercos, que entonces Dios permitió un mal menor para evitar un mal enorme y mayor. Necesitamos nosotros en nuestro matrimonio autenticidad. No debemos dejarnos guiar por la moda. Esas reglas establecidas, hermanos, por Dios no eran. Lo que Jesús está diciendo con su respuesta es, no eran esas normas para que entonces esa sea la regla, la práctica ahora, sino que fueron reglas, concesiones emergentes por las circunstancias que estaban aconteciendo. Esos mandamientos del Señor a través de Moisés fueron intentos para evitar más injusticias. Y a través de esa concesión, pues el Señor evitó mucho mal. Las mujeres, sobre todo en ese contexto, hermanos, eran las más afectadas por el divorcio. Y entonces el Señor inspira a Moisés, lo dirige. Y es por eso que da esta opción, pero no la da como primera instancia. La da como una decisión emergente, una concesión. Porque si las cosas están muy mal, entonces hay una estrategia de nuestro Señor para responder. Lo que Jesús está diciendo con la respuesta que da a los fariseos es entonces, ustedes y también a los discípulos, porque más adelante los discípulos preguntan lo mismo. Y Jesús les dice, ustedes no sigan esa moda, no sigan esas ideologías porque son ajenas al diseño original. Hoy, hermanos, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la moda? Que usted y yo nos podemos casar. Y si las cosas no funcionan, si llegamos a ser incompatibles, pues lo que hay que hacer, la solución, divorciarnos.
Y no sé, hermanos, cuántos de ustedes tengan el conocimiento de la legislación aquí en el estado, pero aquí en Veracruz ya uno se puede divorciar nomás porque tiene ganas. Antes tenía que haber ciertos supuestos, ciertos escenarios y entonces se podía promover el divorcio. Hoy no. Hoy si usted un día se levanta con ganas de ya no estar casado con su esposo, con su esposa, no es consejo, Usted va y fácilmente puede empezar el proceso de divorcio. Pero acuérdese, usted y yo no seguimos la moda, no seguimos al mundo. Eso lo hace la gente allá afuera. Nosotros tenemos que ser auténticos, alinearnos al diseño original, al plan de nuestro Dios. Así que, hermanos, el desafío, elijamos con convicción no seguir los diseños. Matrimonios, no sigamos las modas del mundo o de la sociedad. Más bien, seamos familias, seamos matrimonios diferentes, extraordinarios, superiores, porque, hermano, con la ayuda de Dios, sí podemos. ¿Está de acuerdo? Sí podemos. Así que, matrimonios, esforcémonos para hacer matrimonios diferentes, superiores, extraordinarios, que den realmente testimonio de que Dios vive en nuestro corazón. El matrimonio, hermanos, también en quinto lugar exige un corazón abierto. No es para los tercos. Mateo 19, verso 8, continúa Jesús respondiendo y dice: Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue, y fíjese bien ahí lo que dice, no fue la intención original de Dios. Y agrega Jesús: y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Para estar casados hay que tener un corazón abierto. Para que nuestro matrimonio sea a nivel Dios, usted y yo tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón, dispuestos para solucionar los problemas. Porque, hermanos, todos los matrimonios que estamos aquí tenemos problemas. Pero cuando hay un corazón abierto, estamos dispuestos a recibir la ayuda de Dios, la ayuda de su palabra, la ayuda del pastor, de consejeros, de los líderes del ministerio de matrimonio para solucionar esos problemas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Hoy en día en la mayoría de los matrimonios, en lugar de atacar el problema, el matrimonio se ataca entre sí. Y el problema crece, toma más lugar, se hace más grande. En lugar de atacar el problema juntos, el esposo y la esposa se están atacando uno al otro. Y es que es tu culpa, no, es que tú dijiste y mira. Y eso, hermanos, nos muestra que tenemos muchas veces un corazón cerrado, duro, de piedra, porque no estamos dispuestos a solucionar el problema. Actuamos de manera terca, de manera necia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está cerrado por completo. Y normalmente, hermanos, hay algunas señales que usted y yo podemos ver y sobre todo analizar en nuestra vida, porque a lo mejor nosotros creemos que nuestro corazón está abierto, pero en realidad está más cerrado que la puerta negra. Y quiero que usted analice, hermanos, esas señales y en su persona vea si realmente usted tiene un corazón abierto o un corazón cerrado. Las personas con un corazón cerrado no aceptan sus problemas. Matrimonios, ¿cómo andamos? Hombres, mujeres, ¿aceptamos nuestros problemas o los negamos, los minimizamos, los ignoramos? ¿Qué hacemos? Si los estamos ignorando, si los estamos negando, si no los aceptamos, entonces nuestro corazón es un corazón duro. Una persona con un corazón duro no quiere recibir ayuda. Esposos, esposas, ¿cómo estamos en eso? No, yo que voy a ir con el pastor a contarle lo que pasa. No, que vaya el otro. Yo que voy a ir al psicólogo, yo que voy a ir al terapeuta, yo que voy a ir a la palabra. Muchas veces, hermano, esas actitudes demuestran que nuestro corazón está cerrado. Una persona con un corazón cerrado no está dispuesto a perdonar y mucho menos a pedir perdón. ¿Cómo es usted, hermano, hermana, casados? ¿Cómo somos? Hermanos de la iglesia, ¿cómo son? ¿Están dispuestos a perdonar y a pedir perdón? Porque muchas veces nos encaprichamos, nos llenamos de rencor, de amargura, de resentimiento
Y esa es la evidencia de que nuestro corazón no está abierto, está cerrado y cerrado por completo. Una persona con un corazón cerrado también cree que nadie lo entiende. Y esa es una frase, hermano, que a lo mejor usted ha escuchado, no nada más en la casa, también en la oficina, en la escuela, en la iglesia. Gente que dice, no, es que a mí nadie me entiende. No, es que nadie se pone en mi lugar. No, es que no me tiene en consideración. Pues tal vez eso es la señal de que usted tiene un corazón duro, un corazón cerrado. Incluso las personas que tienen un corazón cerrado llegan a pensar que el plan de Dios es que esa persona sea infeliz, sea una persona desdichada. Y hermanos, no es así. El plan de Dios es que usted y yo seamos transformados por completo. Pero para ello necesitamos un corazón abierto. Así que dejemos ya de ser necios. El matrimonio y la familia, instituciones creadas por Dios, fueron con la finalidad de que usted y yo seamos bendecidos. El matrimonio, la familia nos debe hacer más sencillo demostrar el carácter de Cristo. Así que, hermanos, el desafío ante esta demanda, aceptemos nuestras fallas, pidamos perdón, esposos, esposas, pidamos perdón. Unámonos al ministerio de matrimonios. Todos los domingos en la clase de escuela dominical, los matrimonios, estamos estudiando un material basado en la palabra edificante. Pero hay que tener un corazón abierto para venir los domingos y aplicar lo que aquí se nos enseña. Aceptemos entonces también buscar consejería. Hermano, a lo mejor el problema lo va a solucionar con la ayuda de alguien más. Alguien que ya pasó por lo mismo. Así que busquemos consejería, no seamos tercos. Y si está de acuerdo, hermano, dígame, tengamos un corazón abierto. Si nuestros matrimonios se dan a conocer porque el esposo y la esposa tienen un corazón abierto, hermanos, grandes cosas el Señor hará con cada uno de nosotros. Y la sexta y última demanda. El matrimonio exige identidad. No es para incapaces. Mateo 19, versículo 10 al 12 dice, entonces los discípulos, fíjese ahí ese cambio, le dijeron, si así son las cosas, pues será mejor no casarse. Fíjese, los discípulos no entendían nada, como nosotros a veces. Dice, pues si eso es, pues entonces será mejor no casarse. Y dijo Jesús, no todos pueden aceptar esa palabra, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino de Dios. Pero dice Jesús, el que pueda, que lo acepte. Quedarse soltero, hermano, no es para todos. No es para todas. Así que necesitamos nosotros conocer nuestro diseño. Preguntarle a Dios realmente, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Yo conozco hermanos, hermanas, hombres, mujeres que han optado por estar solos, pero para servir al Señor, no para andar coqueteando y enamorando a uno por acá y a otra por allá. Necesita usted entender que si va a hacer esa decisión, es por el bien del reino. Y el claro ejemplo, hermanos, de esto son misioneros que usted y yo a lo mejor conocemos, que tomaron la decisión de literal casarse con el Señor. Y entonces ellos pues están sirviendo a Dios en el extranjero o en las etnias o en los grupos más alejados. Y tomaron esa decisión por el bien del reino. Pero Jesús dice, el que pueda, que lo acepte. No es para todos. Los eunucos, hermanos, eran personas que por alguna razón no tenían el anhelo de estar en pareja. No sé si usted ha conocido a personas así, que no tienen ese anhelo y no pasa nada. No es que estén mal, es algo que Dios formó en ellos y creó en ellos con un propósito. Pero dice aquí el Señor Jesucristo, hay eunucos que fueron así porque pues naturalmente así nacieron.
Había eunucos por nacimiento, pero había otros eunucos que eran obligados, los que servían en la corte, en el palacio y cuidaban a las doncellas, a las princesas, pues eran castrados, eran mutilados. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran tener ese anhelo con esas mujeres. Ellos los hacían eunucos. Y dice Jesús, hay algunos que fueron hechos obligados porque eran esclavos, pero había otros que por decisión propia habían elegido estar sin pareja por el bien del reino. Así que esto, hermanos, nos hace concluir que Dios creó a hombres y a mujeres para estar casados, sí, pero también Él ha llamado a otros a quedarse solteros, para usarlos, para que sirvan. Pero para ello usted y yo debemos conocer el diseño que Dios ya nos ha dado. Y si creo yo que Dios me diseñó para estar casado, entonces con la ayuda de Dios, hermanos, varones, esforcémonos por ser el mejor esposo. Y hermanas mujeres, si su diseño de Dios es estar casadas, esfuércense por ser las mejores esposas del planeta. Porque ese es su diseño, cumplamos nuestro diseño. Pero sí necesitamos reconocer nuestro diseño. El problema es que hay muchos que están casados y quieren vivir como solteros. ¿Conoce gente así? Casados que quieren vivir como si no hubiera una responsabilidad con su pareja, como si todavía estuvieran solos. A ellos es a los que Jesucristo habla. Necesitan conocer su diseño y aceptar su diseño. Los casados necesitamos actuar como casados, nada de andar como solteros, de flor en flor. Mujeres, nada de andar como solteras, coqueteando y enamorando a uno y otro. Necesitamos entonces conocer. Y si no se quiere casar, hermano, hermana, usted se le respeta. Se le respeta, pero tampoco entonces usted quiera ser un soltero, una soltera que disfrute las delicias del matrimonio. Porque esas delicias están guardadas para la unión matrimonial. Hay solteros que quieren vivir como si fueran casados. Cuidado ahí. Eso es desobediencia. Si fuiste creado para algo específico y no lo haces, entonces estás demostrando que eres incapaz. Si usted, hermano, hermana, está casado, está casada, pues entonces esfuércese por crear esa identidad que Dios quiere. Si es esposo, pues que sea un buen esposo. Y si es esposa, que sea una buena esposa. Matrimonios, el desafío. Tomemos ahora mismo la decisión de cumplir con el rol que Dios nos ha dado. Y para su honra y gloria, cumplamos con nuestro propósito. Necesitamos, hermano, tomar decisiones. Dios anhela que usted y yo cumplamos el propósito con el que Él nos creó. Para terminar, hermanos, quiero decirle, ya hemos visto, Dios ha establecido en su palabra un plan, un diseño para el matrimonio. Así que necesitamos nosotros conocerlo, pero sobre todo vivirlo. Dios ha creado también un diseño, un plan para la familia. Y hay que conocerlo y hay que vivirlo. Y cada miembro de la familia necesita también conocer su rol para que entonces papá, usted sea el mejor papá. Mamá, sea la mejor mamá. Hijos, sean los mejores hijos. Porque ese es el plan de nuestro Dios. Así que hermanos, atendamos lo que el Señor nos manda para que entonces nuestra familia sea una familia extraordinaria. Atendamos la voluntad de Dios para que entonces nuestro matrimonio sea un matrimonio extraordinario. Y el resultado de tener matrimonios extraordinarios al nivel de Dios y familias extraordinarias es que nuestra iglesia va a ser una iglesia extraordinaria. Así que hermanos, cumplamos a la luz de la palabra con el plan de nuestro Dios. Los problemas que tenemos en el matrimonio o en la familia no son culpa de Dios. A veces se nos hace muy fácil echarle la culpa al Señor. No lo consultamos, no oímos su voz, pero cómo lo responsabilizamos de nuestras acciones y decisiones. Pero sabe la buena noticia que aunque los problemas no son culpa de Dios, el Señor más que nadie anhela y puede ayudarnos a salir adelante. Pero sabe, hay que hacer lo que nos corresponde.
Hay que confiar en que el Señor, si usted y yo hacemos lo que nos toca, Él va a hacer lo suyo. Él va a hacer su parte. Si son solteros, jóvenes, si son solteros, prepárense adecuadamente para el matrimonio. Prepárense, mujeres, adecuadamente para el matrimonio y permitan, por favor, jóvenes, que Dios sea el que los dirija en su búsqueda de pareja. Que no sea su emoción, su sentimiento, que no sean sus ojos, sino que sea el Señor el que le indique: ese hombre, esa mujer es para ti. Ese hombre, esa mujer va a ser tu ayuda idónea. Y si somos casados, matrimonios, cumplamos entonces con la ayuda de nuestro Señor las exigencias, las demandas que hemos visto para que nuestro matrimonio sea un matrimonio al nivel de Dios. Y experimentemos entonces de ahora en adelante las bendiciones de ser una familia extraordinaria, de ser un matrimonio extraordinario. Así que, mis hermanos, tenemos mucha tarea por hacer. Y que sea el Señor realmente el que a usted y a mí nos motive, el que nos ayude a ser familias, matrimonios y una iglesia extraordinaria para honra y gloria de Él. Señor, gracias porque podemos el día de hoy conocer el plan, el diseño que tú has dado en tu palabra para el matrimonio. Señor, gracias porque podemos encontrar en tu palabra el diseño perfecto y original para ponerlo en práctica en nuestra relación matrimonial. El diseño, Señor, que también tú has dado a la familia, queremos realmente aplicarlo en nuestro hogar. Señor, ayúdanos, por favor, a realmente tenerte a ti como fundamento. Ayúdanos, Padre, a poder desarrollar la firmeza y la convicción de tenerte a ti, Señor, como primer lugar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Señor, ayúdanos a poder desarrollar una actitud de entrega, siguiendo tu ejemplo, Padre, porque tú en la cruz te entregaste por amor a cada uno de nosotros. Queremos, Señor, el día de hoy ser esposos, ser esposas que desarrollan esa actitud de entrega. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu voz, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, porque sabemos, Padre, hay bendición cuando obedecemos tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos también ver esa parte auténtica que tiene el matrimonio, Señor. Y, Señor, ayúdanos a no seguir las modas, las costumbres, el pensamiento, filosofías que el mundo hoy en día, Señor, expone y habla. Señor, ayúdanos realmente a seguir solamente tu voz, seguir tu palabra. Señor, ayúdanos a cada uno, hombres, mujeres, padres, hijos, a tener un corazón abierto. Abierto, Señor, a dejarnos enseñar. Abierto para poner en práctica, Señor, lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón abierto para reflejar realmente el carácter de Cristo en nuestra vida. Señor, quita cualquier impedimento, rompe, Señor, cualquier dureza en nuestro corazón y ayúdanos a desarrollar con tu ayuda ese corazón abierto. Y, Padre, sobre todo, ayúdanos a encontrar en ti nuestra identidad como hijos primeramente, que hemos sido adoptados por ti, amados por ti, comprados por ti. Pero, Señor, también ayúdanos a encontrar nuestra identidad como esposos, como esposas, que cumplamos con el patrón que tú has dejado establecido en tu palabra. Ayúdanos a desarrollar esa identidad como padres, como hijos, porque, Señor, sabemos que al hacerlo, grandes bendiciones vendrán a nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, tu iglesia será un testimonio de luz para aquellos que están en oscuridad. Gracias, Padre, porque podemos con tu ayuda tener un matrimonio extraordinario y una familia también extraordinaria. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar ahora a los diáconos de nuestra iglesia